Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos. Gracias, Vanessa. Ya por ahí andamos construyendo los mapas. Gracias. Acuérdense que estamos viendo los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en algún momento vimos el primer viaje misionero, donde él fue por ahí en algunas ciudades a establecer iglesias. Ahora en este segundo viaje misionero, pues la intención era volver a pasar por esas iglesias, reconfortarlos, seguirles animando a que siguieran fieles, pero por ahí en algún momento el Espíritu Santo desvía más hacia el frente al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que hubo un momento que le dijo, no vayas ni hacia arriba, ni vayas ni hacia abajo, sino dirígete derecho, ¿verdad? Llegaron hasta Troas. Estando en Troas, por ahí se encontraron con Lucas, el médico amado, ¿verdad? Y estando en esa ciudad de Troas, Pablo tiene una visión. Dice por ahí la escritura, la visión del varón macedonio. Acuérdense que Macedonia era una región del otro lado del mar, que ya era parte de la tierra griega, ¿verdad? Pues sí, los macedonios eran ya una provincia que estaba al lado de lo que conocemos como el continente europeo. Y la intención del Espíritu Santo era que la palabra de Dios, el Evangelio, llegara más lejos, ¿verdad? Por eso Pablo recibe esta visión e inmediatamente entiende que el Espíritu quiere que vaya hacia allá para ayudar a las personas, a los macedonios, a todos aquellos para que conocieran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la clase pasada vimos cuando Pablo llegó a Atenas. ¿Se acuerdan qué pasó en Atenas? Para empezar, Pablo, ¿con quién andaba? ¿Solo? ¿Acompañado? Vamos a empezar a acordarnos del contexto de todo. Bueno, primero no, ¿verdad? Ya después van a llegar Silas y Timoteo a acompañarlo, pero sí. ¿Por qué salió de Berea? Porque lo querían matar, ¿verdad? Querían los judíos por ahí que andaban celosos de que se predicara el Evangelio, lo andaban acechando, lo andaban persiguiendo. Entonces los hermanos allá en Berea lo ponen en un barco y lo envían hacia Atenas, ¿verdad? Cuando Pablo llega a Atenas, ¿qué vio en la ciudad? Muchos ídolos, muchos dioses. Acuérdense que los griegos pues eran muy religiosos, ¿verdad? El mismo les dice, veo que todos son muy religiosos. Tenían muchas deidades, tenían muchos dioses, tenían muchos templos, tenían muchas imágenes. Así eran los griegos. Entonces Pablo, cuando estaba ahí esperando que llegaran Silas y Timoteo, dice que su espíritu se enardecía, ¿verdad? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y ya después que le dieron oportunidad de que él predicara, pues se comenzó a hablar, ¿verdad? Que fue lo que vimos o platicamos de eso en el sermón del domingo pasado, de lo que Pablo dijo acerca de Dios. Vamos a hacer ¿Quieren que lo volvamos a leer el sermón de Pablo o nos lo saltamos? Ok, bueno, hasta ahí no tienen alguna duda de lo que Pablo dijo. Si se fijan, la predicación de Pablo es muy, muy sencilla. Cuando llega a los judíos, ¿cómo es su forma de predicar? ¿Qué les explica o qué les pone como evidencia? Pues la historia judía, o sea, la historia de los judíos. Sí, en las escrituras, ¿verdad? Acuérdense que para el tiempo de Pablo ya existían algunos escritos. Mayormente, pues la ley de Moisés, que son los 5 libros de la ley. ¿Cuáles son los 5 libros de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Que el Deuteronomio es como otra pasadita de toda la ley, ¿verdad? Para que se les grabara bien. Sí, esa de la ley de Moisés ya estaba escrita. Eso es mayormente lo que leían en las sinagogas. Adicionado a eso, pues estaban los escritos de los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Entonces todo eso era lo que tenían ellos a la mano. Y Pablo, con ese material, con esas escrituras, le demostraba a los judíos que todos los profetas, incluso Moisés mismo, anunciaban que iba a venir el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, a morir por nuestros pecados. Esa era la manera de predicarle a los judíos. Ahora que llega a Atenas, pues ahí había
pues muy pocos o nada de judíos, ¿verdad? Está ante una audiencia gentil totalmente, y por eso él comienza predicando ahora. ¿De qué manera? Explicándoles que ellos no tenían un letrero o una luz que decía Dios no conocido. Ah, sí, empieza por eso, es como el ganchito, ¿no? Dice que por ahí andando entre sus templos, entre sus calles, vio un altar que decía al Dios no conocido, ¿verdad? Dice, y de ese Dios que ustedes no conocen es del que yo les voy a hablar. Entonces aquí, si se fijan, él no utiliza las escrituras, no utiliza la ley de Moisés, no utiliza los profetas, no utiliza los salmos, no utiliza nada de eso, sino que empieza, fíjense ustedes en el versículo 24, Hechos 17, 24, él comienza con esta frase, dice, el Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué hay en el mundo? Pues todo, ¿no? Aves, peces, todo tipo de animales terrestres, las plantas, las nubes, el agua, la tierra, todos los insectos, todo lo que hay, todo lo que vemos con nuestros ojos en la tierra, en el mundo. Pablo empieza con eso, es el Dios que creó, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Les empieza a decir eso, ¿no? Que Dios no habita en un templo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Dios está en este edificio? Sí, ¿verdad? Pero ¿vive aquí Él? No. Entonces da lo mismo si lo adoramos en la calle, si lo adoramos en este edificio. ¿Ustedes qué creen? Pues sí. Y aquí Pablo claramente está diciendo, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Por muy bonito que esté el edificio, Él no vive aquí. Él no tiene por aquí una cama o así un lugar o una lámpara como el genio era donde se meta y después vuelve a salir. No. Dios habita sobre todas las cosas, sobre todo el universo, sobre todo lo que hay, toda la extensión de lo que ha creado. Es su hogar de Él. Él es, ¿cómo se llama esa palabra? Omnipresente, ¿verdad? Que está en todos los lugares. Entonces Pablo les aclara a los atenienses que Dios no es como el Dios que ellos ponen en esos altares o en esos templos. Dice, no, Dios que creó todas las cosas no habita en estos templos, no habita en ningún templo, de hecho. Dice, ni ocupa nada, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿verdad? Pablo está dejando en claro que Dios es autosuficiente, no necesita nada de nosotros, ni habita en ningún templo. Les va dando a conocer paso a paso quién es el verdadero Dios, ¿verdad? Ya que les dice quién es Dios, que es Señor de todas las cosas, ahora les dice, bueno, nosotros como humanidad sí necesitamos de Él. Dice, Él ha prefijado un día en el cual nos va a juzgar a todos por nuestras obras. Entonces, por lo tanto, dice, es necesario que todos pasemos por alto esta ignorancia en la que hemos estado de vivir así y arrepiéntanse, dice, cambien su mentalidad y conozcan y busquen a Dios, al Dios verdadero. Entonces, si se fijan, Pablo está utilizando una predicación diferente con los gentiles, dejando a un lado las escrituras, tomando como base, tomando como fundamento la creación del mundo, ¿sí? Y eso seguido lo vamos a ver cuando Pablo predica a los judíos, utiliza las escrituras, y cuando predica delante de puros gentiles, utiliza la creación del mundo, lo que se ve, ¿verdad? Esa es su evidencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, dice, vamos a saltarnos algunos versículos, por ahí hasta el versículo 32. Ya que Pablo les estuvo predicando todo esto, ya que llegó a que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz, que murió, fue sepultado y resucitó. La reacción de los atenienses es la siguiente, versículo 32, hermana Gloria, por favor. Sí. Dice la palabra de Dios. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te ponemos acerca de eso otra vez. Así es, versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bien, entonces Pablo les predica, les da un tremendo sermón,
Pero ¿cuál fue el resultado? Pues sí, ajá, ándale, pues. Sí, lo ningunearon, ¿verdad? Vamos a utilizar esa palabra. Acuérdense ustedes que los atenienses eran personas muy cultas, por así decirlo, ¿verdad? Porque pues desgraciadamente en esto que se ocupaba tener el raciocinio, tener la inteligencia, tener la sabiduría de apreciar la palabra de Dios, lo tuvieron como algo así, algo que no valía, ¿verdad? Ya cuando empezó Pablo a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo, dice que muchos se burlaban y otros decían, ya te iremos a hacer esto otra vez, o sea, ya nos aburriste, no nos interesa lo que estás diciendo. Era, como decimos nosotros, un público difícil el que tenía Pablo en este momento, porque era gente que tenía su ego muy por arriba, como era una ciudad muy culta, muy pensante, por así decirlo, que de ahí salieron grandes filósofos, grandes científicos, muchas personas que aportaron muchas cosas para la ciencia, tenían su ego muy elevado. Entonces escuchar a Pablo fue motivo de menosprecio. Dijeron, bueno, pues ya está bien, pues otro día te escuchamos, ¿verdad? Sin embargo, por ahí dice el versículo 34, más algunos, o sea, un grupo pequeño, ¿verdad? Más algunos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Quiere decir que fue muy poco el resultado del evangelio en esta ciudad, ¿verdad? Venimos acostumbrados a leer que en otras ciudades, Tesalónica, Berea, etcétera, se dice que mucha gente, ¿verdad?, creía en el evangelio. Se convertían muchos hombres, muchas mujeres, de todos, ¿verdad?, griegos, gentiles, judíos, etcétera. Se venían convirtiendo muchas personas y ahora que llegamos a Atenas, vemos que solamente fue un grupo pequeño. Si se fijan, no hay una carta dirigida a los atenienses. Hay a los filipenses, hay a los gálatas, hay a los efesios, hay ¿a quién más? A los tesalonicenses, a los colosenses. Qué bonito hubiera sido también que hubiera otra carta a los atenienses, ¿verdad? Pero no. Los atenienses fueron muy soberbios, los atenienses fueron muy egocéntricos y muy pocos fueron los que obedecieron a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Que no siempre vamos a obtener los resultados que queremos, ¿verdad? Sí, Pablo, yo me imagino que el sermón que les dio fue un sermonazo. Porque Pablo, de hecho, por el hecho que lo pusieron en el Areópago, quiere decir que Pablo era una persona muy elocuente. El Areópago era un lugar especial para que alguien expusiera su filosofía, para que expusiera sus temas, lo que él trajera, ¿no? Entonces, les interesó cómo Pablo hablaba, por eso se lo llevan para allá, como un tipo auditorio para que les expusiera lo que él estaba hablando. Pues Pablo era bueno para predicar, era muy elocuente, pero ni aun con toda su elocuencia, ni aun con toda la verdad que estaba predicando, no tuvo el resultado que tal vez él hubiera querido, ¿verdad? Que muchos atenienses se convirtieran al Señor, sino que solamente fue un grupo pequeño. Por ahí se menciona solamente el nombre de dos personas, Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, ¿verdad? Y otros con ellos, dice Lucas por ahí. Un grupo pequeño en Atenas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a pasar entonces al capítulo 18. Por ahí la editorial de Reina Valera titula, dice Pablo, ¿en dónde? En Corinto. Por aquí está el mapa. Ahora sí como con Dora la exploradora, ¿eh? Vamos a consultar el mapa. Bueno, estamos por acá de este lado. Atenas es este lugar de aquí. Esto de aquí es mar, es como una tipo, ¿cómo se le puede decir? Una península, un golfo o algo así, casi como en cunita. Entonces, Atenas está por aquí y Corinto está por, a ver si me lo pongo así para entender por qué me perdí. Ah, sí. Atenas está aquí en este lugar y Corinto está por acá, ¿sí? Esta parte de aquí es tierra, esto de aquí es mar. Pues por acá está Atenas y a un ladito está Corinto, ¿verdad? Todavía estamos en tierra griega, todavía estamos de aquel lado del mar. Entonces Pablo solamente se desplazó un poco de distancia para llegar a la ciudad de Corinto. Vamos a leer el versículo 1. ¿Quién sigue en la lectura? 18:1.
después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Versículo 3. Y como no era él mismo, efecto se quedó con Oficio. ellos, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Muy bien. Aquí hay datos interesantes, ¿verdad? Dice la escritura una vez más, dice, después de estas cosas, o sea, después de que Pablo estuvo en Atenas, de todo lo que estuvimos comentando ahorita, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. El versículo dice, y halló ahí un judío llamado Aquila, natural del Ponto. ¿Sí saben a lo que se refiere cuando dice natural del Ponto? Que había nacido en Ponto. Sí, que nació en un lugar llamado el Ponto, ¿sí? Nada más que en este mapa no lo tenemos, pero el Ponto es una región, es un lugar, pues. Acuérdense que cuando el día de Pentecostés también se menciona este lugar, el Ponto, ¿sí? Entonces era una tierra, no era como una ciudad, por así decirlo. Entonces Aquila nació en el Ponto, dice recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio era el emperador romano, dice, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, o sea, corrió de Roma a todos los judíos, los dispersaron, ¿verdad? Los corrieron de ahí de la capital del Imperio Romano, y pues bueno, coincidieron ahora en Corinto con el apóstol Pablo. Entonces tenemos aquí un matrimonio, Aquila, que es el varón, y Priscila, que es su esposa, ¿verdad? Aquila y Priscila. ¿Ya habían escuchado de ellos? Bueno, ya hay dos matrimonios que hemos visto aquí en el libro de Hechos. El primero fue Ananías y Zafira, que fue un ejemplo pues negativo, ¿verdad?, de las cosas que se hacen en la iglesia. Y ahora vamos a ver un matrimonio que hace cosas positivas, ¿verdad? Aquila y Priscila. Dice el 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. ¿Quiénes trabajaban juntos? Pablo y Priscila y Aquila, ¿verdad? ¿Y cuál era el oficio que tenían en común? Dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Cómo eran esas tiendas? ¿De Conazupo? ¿De cuáles? Sí, pues eran como casitas, pues. Antes la gente hacía casas de lonas o de algún tipo de tela o algo así por el estilo, y se llamaban tiendas, ¿verdad? Entonces Pablo aquí nos dice entonces la escritura que tenía el oficio de hacer tiendas, ¿verdad? Es muy importante ver que Pablo pues tenía un oficio. No era que anduviera por ahí nada más estirando la mano a ver quién le daba de comer, ¿no? Él trabajaba, y vemos que aquí encontró este matrimonio pues que trabajaba en lo mismo que él, haciendo tiendas. Y después de trabajar, ¿qué hacía? Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ajá. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí está. Fíjense, hasta aquí, hasta Corinto, lo alcanzaron a Pablo estos dos, Silas y Timoteo, ¿verdad? Quiere decir que todo el recorrido de Atenas, Pablo lo hizo solo, ¿verdad? Todo lo que pasó en Atenas, pues le tocó pasarlo solo, porque hasta ahorita que está en Corinto es que Timoteo y Silas lo encontraron, ¿verdad? ¿Y cómo lo encontraron? Por ahí acostado, ¿qué estaba haciendo? Sí, dice el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Siempre va a ser muy admirable comentar o platicar acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Tiene muchas cualidades. Fíjense cómo él estaba tan entregado a su ministerio, que sí, trabajaban, por ahí andaban en algún momento haciendo tiendas con Priscila y Aquila, pero después de que terminaban de trabajar, él se ponía a predicar, ¿verdad? Iba por ahí en las sinagogas y discutía con los judíos, y dice ahí que testificaba que Jesús era el Cristo. O sea, siempre estaba trabajando para la obra también del Señor Jesucristo. Dice el 6. Pero poniéndose y blasfemando estos
Está bueno. Lo que siempre hacía Pablo, ¿no? Llegaba a una ciudad, buscaba a los judíos. Lamentablemente casi siempre la reacción de los judíos era esta: decirle a Pablo no, y no está bien lo que dices, y ese Jesús del que hablas no, y así, casi siempre era oposición. Entonces por eso dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, yo, dice, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué les está diciendo en otras palabras? Que si no creen que se iba para los gentiles mejor, Y cuando dice vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, les deja que sea es por su culpa de ellos y mejor que no creyeron pues en eso. así es. O sea, como diciendo Pablo, yo ya cumplí, ¿verdad? Yo ya les prediqué. Ya si ustedes no creen, pues ya es su problema. Eso es, la sangre de ustedes se abre sobre vuestra propia cabeza. Y eso es algo que debemos de entender todos. No podemos por ahí aferrarnos con una persona a que entienda la palabra de Dios y estar y predíquele o insistiéndole, porque si la persona no quiere, pues no va a querer, ¿verdad? Y ahora sí tenemos que hacer lo mismo que hace Pablo. Bueno, pues yo ya te prediqué, yo ya te dije lo que Dios necesitaba que supieras. Si tú no lo crees, si tú no obedeces, pues ahora sí que ya es tu problema, ¿verdad? Y así es. Pablo lo hacía, predicaba a algún grupo de personas. Si no entendían o si no obedecían, pues él se iba mejor a otros lugares. Y en este caso, pues dice, pues yo me voy con los gentiles. Versículo 7, ¿quién sigue en la lectura? Y saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Dicen algunos estudiosos que este Justo que se menciona aquí es el otro joven que se llama Tito, ¿sí? Dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, a un lado de la sinagoga estaba la casa de este Justo, ¿verdad? Que les digo, dicen algunos comentaristas que ese Justo pues era Tito, que es a la persona que se escribe la carta de Tito, ¿verdad? Pablo estaba rodeado de varias personas, entre ellas estos jóvenes, uno llamado Timoteo y otro que se llamaba Tito. Entonces que se dice aquí que es Justo, pues se cree que es Tito. Dice el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Sí, fíjense cómo son las cosas, ¿no? El encargado de la sinagoga sí creyó. Todos los que se reunían ahí no creían y estaban ahí renuentes y blasfemando. Pero el encargado de ahí de la sinagoga dijo, ¿sabes qué? Yo sí te creo. Dice que él con toda su familia, ¿verdad? Se bautizaron. Y se creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es bonito escuchar eso, ¿no? Que pues de todo hay, ¿no? Siempre va a haber los que sí creen, los que no creen, los que sí se bautizan, los que no se bautizan. ¿En qué estará? ¿De qué dependerá? De que unos crean y de que otros no crean. Pues es que yo creo que también depende de la vida de cada quien, ¿no? O sea, como por decir, aquí en Corinto, pues eran judíos, o sea, Sí, pues había de todo, había judíos, había gentiles, había... En el caso de Atenas, pues ya no eran puros judíos, sino que era una mezcla de tanto Dios se les había atravesado ahí, ¿no? Pues sí. Entonces, pues eran más dados a creer en todo sin creer en algo en específico. Sí, yo creo que todo esto nos va enseñando que la predicación de la palabra es todo un mundo de opciones, ¿no? Tenemos a los de Tesalónica, que sí hubo muchos que creyeron, pero les hicieron una revuelta por ahí y querían hasta matar a Pablo, ¿no? Hay violencia, hay peligro. Luego llegan a Berea y totalmente diferente. Dice que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud y se bautizaron muchos, ¿verdad? Ahí todo el terreno bien fácil. Luego se va Pablo a Atenas y allá todos bien egocéntricos, ninguneándole ahí su predicación, ¿verdad? Y luego ahora llegan acá a Corinto y hay de todo, hay una mezcolancia, ¿no? Los que sí creen, los que no creen, los que se bautizaron. Entonces el mundo del evangelio, de la palabra de Dios es toda una diversidad. Vamos a encontrar de todo.
Va a haber personas que quieren escucharnos, va a haber personas que no quieren escucharnos, va a haber personas que nos van a odiar por lo que predicamos, va a haber de todo, ¿sí? Yo creo que aquí en esta congregación nos ha faltado mucho trabajo en el campo. Pocas veces hemos salido a las puertas a tocar, pero tal vez las veces que hemos salido a tocar se han topado con esto, ¿no? Que hay personas muy amables, que hay personas que ni siquiera abren la puerta, que hay personas que te saludan bien, que hay personas que incluso hasta te andan corriendo de ese lugar. De todo hay, ¿sí? Y debemos estar preparados para recibir todo. Buenos tratos, malos tratos, incluso, ¿verdad? Va a haber momentos que puede que peligre nuestra vida, ojalá que no, ¿verdad? Pero en algún momento pudiera pasar. Pablo estaba dispuesto a recibir todo lo que fuera, ¿verdad? Y vamos a seguir en la lectura. Dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas y no hablas y no calles. Versículo 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Sí, ¿dónde se detuvo 1 año y 6 meses? En Corinto, ¿verdad? Yo creo que ya está una de las respuestas, ¿no? O sea, Dios le dice, aquí tengo mucho pueblo. O sea, la Biblia dice que tú dices, o sea, tú hablas, pero Dios es el que da el crecimiento, no siembra, pero Dios es el que da el crecimiento. Sí. Entonces, al final de cuentas, Dios, aunque nos da el libre albedrío, pero Él ya sabe quién va a creer y quién no va a creer. Entonces, Él sabía que en Corinto sí había mucha gente que iba a creer en Él. Si no, en Atenas también hubiera dicho, espérate, aquí no te vayas porque aquí también hay gente. Pero en Atenas, por lo que estaban, eran envanecidos. Por eso también la Biblia dice, el conocimiento envanece. Así es. Entonces, por lo mismo que estaban llenos de conocimiento, ya no quisieron abrir espacio para... Sí, menospreciaron. Ya sabían todo. Así es, menospreciaron la palabra de Dios, ¿verdad? La tomaron como algo aburrido, ¿verdad? Algo simple. Sí, muy bien. Qué bueno que hizo esa observación, hermana Mari. También hay algo que quiero comentar. ¿Cómo creen ustedes que se sentía el apóstol Pablo para que haya tenido que el Señor darle como que estas palmaditas, como que este empujoncito? Les vuelvo a leer el versículo 9 y 10. Dice, entonces el Señor, cuando dice el Señor se refiere al Señor Jesucristo, dijo a Pablo en visión de noche. Estaba Pablo dormido por ahí en algún lugar y el Señor fue hasta él, ¿verdad? En una visión y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo tendría que estar o cómo se habrá sentido el apóstol Pablo para que tenga que el Señor Jesús como que reanimarlo, levantarlo y decirle, pues órale, no te desanimes, ¿verdad? Cohibido, yo creo. Sí, a pesar de que hemos visto que era un hombre muy valiente y que era un hombre muy directo y que predicaba con todas las fuerzas y el corazón que tenía, yo siento que Pablo estaba preocupado, estaba temeroso en este momento. O desanimado. Fíjense, viene de Atenas donde lo hicieron sentir chiquito y pues yo creo que eso le pegó, ¿no? Le pegó en su Fuego, porque Pablo era fariseo de fariseos, esto y lo otro, y luego llega a Atenas y Juanito, sí, o sea, de todas maneras como humano, siento que sí le hirieron su ego. Sí, claro. Y en otras ciudades atrás lo querían matar, ¿verdad? Entonces ya lo habían amenazado de muerte, lo estaban persiguiendo, le habían atacado su autoestima, pues estaba deshecho ahorita el apóstol Pablo. Por eso tiene que ir el Señor Jesucristo a levantarlo otra vez y decirle, Pablo, no temas, habla y no calles, porque dice, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿verdad? Valía la pena que Pablo se quedara ahí. O sea, yo aquí tengo muchas personas, nada más necesito que trabajes con ellas, que te las traigas, ¿verdad?
Por eso dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pues por eso tuvo mucho material después para escribir primera y segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Porque convivió mucho tiempo con ellos, ya los conocía, ya sabía más o menos cómo andaba la iglesia. Cuando lleguemos a estudiar estas dos cartas, primera y segunda carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que era una iglesia bien problemática. Había de todo. Había chismes, había peleas, había, un montón de cosas que luego vamos a ver, ¿verdad? Fornicaciones, todo porque era un pueblo muy liberal. Todos los griegos eran muy liberales, ¿sí? Eran muy dados a los excesos, a todo, ¿no? Entonces Pablo tuvo mucho trabajo con los corintios. Pero bueno, ya cuando lleguemos a las cartas, pues vamos a ver de qué estamos hablando, ¿verdad? Vamos a seguir, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Bueno, para variar, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dice, pero siendo Galión es un nombre propio, ¿sí? Así se llamaba, ¿quién? El procónsul de Acaya. Acaya era la región, vamos a comparar nuevamente como siempre, ¿verdad? Vamos a suponer que Acaya era Michoacán y Corinto era Zacapu, ¿verdad? Así eran las cosas. Corinto estaba en la región de Acaya, ¿sale? Entonces dice que Galión, siendo procónsul de Acaya, dice, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, a ver quién sigue en la lectura, versículo 13. Siendo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Cuál ley? Perdón que te interrumpa. ¿Segura? A ver, vamos a leer otra vez para ver si agarran el contexto. Dice el 12, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Acaso le interesaba la ley judía a Galión, el procónsul romano? La ley romana, sí. Entonces estaban diciéndole al procónsul, este hombre enseña a adorar a Dios en contra de la ley, pero se referían a la ley romana, ¿verdad? Pues para que a Galión le picara la cresta y dijera, bueno, pues entonces está cometiendo un delito. Porque la ley judía no le interesaba al imperio romano. Decían, bueno, ustedes hagan sus cosas ahí en privado, ustedes como judíos, crean en lo que ustedes quieran, pero no nos alboroten a toda la ciudadanía romana. O sea, ustedes aquí hagan su culto israelita y nosotros acá hacemos todo lo demás de Roma, ¿verdad? Entonces lo están acusando de que está enseñando cosas en contra de la ley romana. ¿Sale? Ahora sí, versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme a derecho, Dios toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Ahí está. Fíjense lo que dice Galión, ¿verdad? El procónsul. Dice el 15, pero si son cuestiones de palabras, o sea, pues no son cosas sin importancia. Y de nombres, ¿cuál era el nombre que estaba predicando Pablo? Jesús, ¿verdad? Y dice, y de vuestra ley, o sea, son asuntos de ustedes, no de nosotros, o sea, es su ley de ustedes como judíos. Dice, vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Está haciendo casi lo mismo que hizo Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Llevan al Señor Jesús a que lo juzgue él y dice, no, es que esas son cosas de ustedes. Yo no tengo por qué meterme en eso, o sea, para nosotros como romanos es algo que no nos interesa, o sea, ustedes háganse bolas con sus leyes, con sus tradiciones, con sus creencias, nomás no hagan revueltas. Eso era lo que quería el Imperio Romano. Les daba una cierta libertad de creencia, o sea, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero no nos molesten, ¿verdad? Entonces ahora es lo que les está diciendo también Galión. ¿Saben qué? Júzguenlo ustedes, porque eso no me interesa, en pocas palabras, ¿verdad? Un poco duro o seco, pero bueno, es lo que estamos leyendo. Y dice el versículo 16, y los echó del tribunal. O sea, váyanse por allá, no me estén molestando. Versículo 17.
Sóstenes, ajá. principal de la sinagoga le golpeaba delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Sí, entonces dice el versículo 17, entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, Sóstenes es también un nombre propio, había una persona llamada Sóstenes, quien era, dice, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos, o sea, seguía sin importarle el asunto, ¿verdad? Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. Ok. Bueno, esto yo creo que lo vamos a ver ya en la siguiente clase, porque sí hay que comentar algunas cosas de por qué Pablo está haciendo eso, y nos vamos a tener que meter un poquito en un enredijo, porque acuérdense, Pablo está predicando el Evangelio, está predicando a Cristo, pero esto que está haciendo de raparse la cabeza es porque dice aquí, tenía hecho un voto, ¿sí? Entonces tenía que ir todo lo que vamos a ver es que va dirigiéndose hacia Jerusalén, porque va a ser una parte de las tradiciones judías. Entonces Pablo, siendo cristiano, todavía participaba de tradiciones judías, ¿sí? Y vamos a comentar muchas cosas acerca de eso, de por qué lo hacía, o para qué lo hacía, o alguna explicación le vamos a tener que dar a todo esto, ¿verdad? Para que no nos vayamos a enredar. Vamos a terminar con la lectura ahí en el versículo 21, nomás para terminar con esta parte, y la siguiente clase la comentamos. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutían con los judíos. Entonces váyanse memorizando por dónde va. Estaba en Corinto, después ahora se va a Cencrea, y luego después llega a Éfeso, y dice, entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Versículo 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y sí, cuando empecemos con el tercer viaje misionero, va a ir a la ciudad de Éfeso, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya la próxima clase vemos eso de todo lo que se rapó Pablo y todas esas cosas, ¿no? Y de la fiesta, cuál fiesta va a ser y de todo eso. Hay muchas cosas que desmantelar de aquí, que hay que desmarañar, ¿verdad? Hay mucho que aprender del apóstol Pablo, todo lo que hace, de todo lo que dice. Es una persona muy, muy espiritual, muy inteligente en lo que hace. Y pues vale la pena que nos detengamos un poquito a ver todas estas cosas. Bueno, pues entonces vamos a tomar un receso, si no hay nada más que comentar. Vamos a tomar un pequeño receso y ahorita participamos del servicio de adoración. Que Dios les bendiga.